Acción del karma sobre algunas enfermedades. Recuerdo que allá por los años 60 del siglo pasado, pasaba yo por la puerta de la casa de unos vecinos que, cuando hacía buen tiempo, sacaban a un niño que tenía una parálisis cerebral para que pudiera respirar el aire fresco y para que tomara el sol. Al cabo de muchos años, ya en mi voluntariado por hospitales, he visto alguna vez a personas que por un accidente estaban en estado de coma irreversible. Y por poner algún ejemplo más, en mi familia hay personas que han sufrido y han muerto por un ictus, o yo mismo que por la genética he sufrido alguna trombosis. El ictus, la parálisis o el coma tienen en común que afecta al cerebro y a la mente en sentido de que no hay expresión de la conciencia ni de la razón. Sin embargo, hay otro hecho común que es el pago de un karma o de un karma maduro, que sería lo más correcto. Las deudas maduras que tenemos que pagar como efecto de otras vidas. Sería imperdonable que la medicina no intentara hacer algo en cada caso con tal de que esa persona vuelva a la normalidad, pero casi nunca lo consiguen, dependiendo de dónde y cómo se haya producido el problema. Sabemos los ocultistas que somos un ego, un yo superior o espíritu, que desciende por diferentes mundos obteniendo un vehículo de cada uno de ellos hasta tomar conciencia en el mundo físico. Y también sabemos que esos cuerpos o vehículos están unidos entre ellos para facilitar la relación y expresión de ese ego aquí, ya como renacidos, reencarnados, como personalidades. Lo que nos hace deducir que es posible una ruptura de ese hilo de unión entre los diferentes vehículos. Y si así fuera, no cabe la menor duda de que se mostraría como una anormalidad en el cerebro y en el cuerpo físico. Max Heindel explica esto en alguno de sus libros diciendo que se puede producir locura, epilepsia, falta de control muscular, etc. El ego, o yo superior, no puede enloquecer o quedarse en coma porque es el observador y el pensador. Está por encima de todos esos vehículos o cuerpos que él utiliza y que se sitúa por encima de ellos, como acabo de decir, como si fuera el observador y el que utiliza la mente para pensar. Digamos que es el capitán de su barco. El ego siempre está situado en la región superior del mundo del pensamiento, mientras que la mente, o cuerpo mental, como también se le dice, está en la región inferior. Su cuerpo de deseos, o cuerpo emocional, está en el mundo de deseos. El cuerpo etérico está en la región etérica de nuestro mundo físico. Y el cuerpo físico pertenece y está en el más inferior de los mundos, que es el físico, donde nosotros tenemos la conciencia de vigilia. Por tanto, cuando algo falla entre el ego y el cerebro físico, se muestra como alguna de esas enfermedades que anulan la conciencia y la conexión del ego con este mundo nuestro y, por supuesto, con alguno de sus cuerpos, tal y como veremos luego. Las causas pueden ser varias, desde un supuesto accidente, entre comillas, a una enfermedad como la trombosis, pasando por un estado de coma aparentemente sin razón o una especie de locura o trastorno mental por otras causas. Generalmente, todas estas anormalidades en la expresión de ese ego superior son karmas maduros, son deudas de nuestro destino, que están
están en el momento, según los ángeles del destino que crean nuestro destino, es el momento de hacerlas frente, de saldarlas. Deudas maduras de otras vidas. Bueno, excepto cuando es provocado intencionadamente o por ignorancia e irresponsabilidad, como sería el caso de los toxicómanos o los alcohólicos. Caen por su débil voluntad, por debilidades, pero eso no está en su destino. Y las causas de esos karmas, pues pueden ser muchas y variadas. Veamos algunos ejemplos. Primero, el mal uso de la energía creadora, sobre todo su derroche a través del sexo. Esa podría ser una de las causas. Segundo, lo que hemos introducido por nuestra boca, alcohol, droga, tabaco, etc., ¿no? Incluyendo la mala e irresponsable alimentación que afecta a la circulación sanguínea y demás. Tercero, el karma por el acto de impedir la libre expresión o de crear algún problema en el cerebro de otras personas malintencionadamente, como se han dado casos el lavado de cerebro o fármacos, etc. Esas son causas que luego podrían repercutir en nosotros con alguna deficiencia mental, según el caso. Cuarto, cuando los ángeles del destino, agentes administradores del karma que son, crean esa enfermedad intencionadamente en el arquetipo existente en el mundo del pensamiento. Ese arquetipo ya se crea con si tiene que tener una enfermedad crónica o grave, como estamos hablando, por ejemplo, de una relacionada con la mente, ese arquetipo ya se crea con esa tara, y luego ya el cuerpo etérico se hace de acuerdo con eso y por consiguiente el cuerpo físico también. Y quinto, cuando el ego va a renacer y rechaza, cuando ve el panorama de su futuro destino, rechaza ese destino, quiere huir de él, que ya lo había admitido en el mundo del pensamiento, con la conciencia que se tiene allí, y entonces intenta rechazar la entrada en los que va a ser el cuerpo físico, lo que como consecuencia provoca una mala conexión en alguno de esos cuerpos o vehículos. Sea por cualquiera de las causas mencionadas u otras similares o similarmente graves, lo que está claro es que ese ego se ve encerrado en un cuerpo físico sin poder expresarse. Estamos hablando de las enfermedades que hemos dicho antes, como es un coma, etc., ¿no? Bueno, que es como decir que casi no va a evolucionar en esa vida, al menos desde el punto de vista de lo que llamamos la autoconciencia. Va a evolucionar bastante menos, pero por otros medios. Y eso va a ser así por la falta de experiencias conscientes. Esto es como si el capitán mencionado anteriormente pues no tuviera timón para dirigir su barco. Sin embargo, ese ego estaría aprendiendo una gran lección que le permitirá no caer en el futuro en otros errores similares. Una persona en coma durante unos años, pues ese ego está aprendiendo la lección que está pagando un karma por algo muy grave que él hizo, cuyos efectos son estos, y está aprendiendo la lección de que el no ser consciente en su cuerpo físico, el no tener una vida normal como cualquier persona, representa una falta de experiencias y por lo tanto una falta de aprendizaje, puesto que la evolución del espíritu se consigue a través de las experiencias y de los resultados de las mismas que vemos en el estado post-mortem. Para cualquiera de nosotros es un karma muy duro, porque una vida es muy larga, pero para el ego no lo es, y sabe que se está quitando una gran deuda, como el preso sabe que está pagando un delito y que algún día será libre. Evidentemente, una vez pagada la deuda en esta vida, en la siguiente renacerá con un cuerpo normal y con un cerebro y unas conexiones bien hechas.
Pero ni la medicina ni la ciencia lo tienen tan claro como el ocultista, porque apenas conocen la mente y poco el cerebro. Y esto les da pie para decir que algunas de estas enfermedades son hereditarias cuando no lo son. Lo único que puede ser hereditario es lo físico, o sea, lo relacionado con la forma, con el cuerpo físico, pero nunca con lo espiritual, ni lo moral, ni lo emocional. Eso procede de la propia evolución de ese ego. Sea por el karma que sea, cuando un ego tiene que renacer con una de estas enfermedades, lo hace bajo la ley de atracción, es decir, cuando un ego tiene que renacer con una enfermedad relacionada con las neuronas del cerebro físico, irá a una familia cuya genética tenga ese problema o enfermedad neuronal, posiblemente o muy posiblemente por otro karma también. Y esto puede ocurrir no solo porque quizás ya tengan alguna relación común de otra vida, por ejemplo, que cometieran los mismos errores, sino que porque también será atendido el que renazca con ese problema en esa familia, será atendido de otra forma por la experiencia que ya tienen entre ellos, con los casos que tienen en la familia. En este caso el problema sí es aparentemente hereditario, porque dice, mira, ha nacido lo mismo que el otro familiar que ya tiene esa enfermedad, pero en el fondo es un karma individual de ese ego o un karma común de varios egos que juntos cometieron los mismos errores en otra vida, como es lógico. En la lucha de la medicina y la política por evitar que nazcan personas con ciertas enfermedades, aprobaron el aborto para algunos de estos casos. Hay padres, al menos hace años, que si les decían que su hijo podría nacer con alguna enfermedad de las que hablamos o similares, decían que no lo querían. Estas personas razonan este asunto por el lado de la forma física y no de lo espiritual. Está claro que las personas que abortan por estas causas se crean un karma muy malo para el futuro, pero los que, de una manera general de pensar, creen que anulando cualquier nacimiento que no les guste por una posible enfermedad van a acabar con la enfermedad, están muy equivocados. Porque los molinos de Dios, como se suele decir, muelen muy lento pero muy fino. Nadie puede escapar de los efectos de sus propias causas. Las causas de estas enfermedades son espirituales y no materiales ni del cuerpo físico, y por mucho que lo intenten, el karma de un ego no lo pueden evitar aniquilando el cuerpo, o sea, la forma. Y si lo hacen en un nacido, el ego pagará sus deudas de otra forma que el hombre no lo pueda evitar. Por mucho que quisiéramos quitar una enfermedad de un cuerpo o cerebro físico, no se la podrán quitar nunca a ese ego que debe aprender de sus errores del pasado. En realidad, los intentos de curación de esas enfermedades relacionadas con la mente son más paliativos que otra cosa, porque no pueden actuar sobre la raíz o causa de la enfermedad. Solo el propio ego, a través de las causas que originan las enfermedades, mejor dicho, el ego a través de la evolución que estamos alcanzando todos por medio de las experiencias de cada vida, entonces solo ese ego será capaz de liquidar esas causas que originan estas enfermedades de las que estamos hablando. Y cuanto más tardemos en darnos cuenta de que debemos de actuar y expresarnos desde lo espiritual, más errores cometeremos y más expuestos estaremos a sufrir enfermedades de esa clase.